no salga del espíritu, tome asiento. Y si me acompaña, puede ir buscando en Juan 6:60. Juan 6:60, vamos a estar leyendo ahí. Y hoy quiero hablar un tema muy importante con respecto a la vida en Cristo. Y quiero hablar de este tema porque me parece que en estos tiempos que estamos viviendo se perdió la idea del significado de esta palabra. Y lo que quiero hablar esta noche es de sacrificio. ¿Cuántos conocen esta palabra? Bueno, ¿nadie lo conoce? Sacrificio es lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, amén. ¿Cuántos creen en el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Amén, amén. ¿Sabe que no le voy a pedir nada? ¿Sabe? No le voy a pedir nada. Si usted cree que digo, o sea, ¿conoce la palabra sacrificio? Bueno, ahora te va, no. Pero la palabra sacrificio significa esfuerzo, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para bendecir a alguien o beneficiar a alguien. Es algo que yo me impongo a mí mismo. ¿Qué es un sacrificio? Algo que me impongo a mí mismo. Jesucristo se impuso a sí mismo, decir, yo voy a ir a morir por mis hijos. Yo voy a ir a la cruz a morir por ellos, porque no hay quien pague el precio de sus pecados. Y me acompaña, tiene Juan 6:60, perdón. Es tan largo el capítulo 6 de Juan que me parece raro que sea 60. Mire, vamos a entender a través de varios pasajes lo que significa el significado de sacrificio, ¿sí? Pero no en sí de lo que Cristo hizo, sino del significado de la palabra hacia nosotros. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Ya vamos a entender por qué. Porque Jesús no solo tenía los apóstoles, sino tenía muchos discípulos. ¿Usted sabía eso? Y Jesús le hablaba de que Él era el Hijo de Dios. Y ellos decían, es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? El 61 dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? ¿Qué van a pensar entonces cuando yo me vaya? Solo el Espíritu que da vida, acompáñeme, solamente el Espíritu Santo da vida eterna. ¿Me sigue hasta acá? Diga amén. Amén. Bien, gracias a los 3, 4 que dijeron amén. Pero mire lo que dice a continuación. Los esfuerzos humanos no logran nada. ¿Por qué después de hablar de que el Espíritu Santo es vida eterna, Jesús dice que los esfuerzos humanos no logran nada? No logran nada. Porque si yo en la vida cristiana, yo en el servicio a Dios, en el liderazgo, sea cabeza de red, sea líder, lo hago con esfuerzo humano, ¿no voy a lograr? Hoy en día muchas personas entienden que con esfuerzo físico, pensamientos humanos que ellos tienen, van a lograr algo en la vida del liderazgo. Dicen, no, porque yo entiendo de Dios estas cosas. He podido hablar con muchas personas que han estado en el liderazgo y que ya no están, y quisieron llevar el liderazgo con esfuerzo personal, con pensamientos humanos que no estaban basados en el poder de Dios y llenos del Espíritu Santo. Y por eso que Jesús les hablaba esto a los discípulos. Mire lo que dice a continuación. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y mire lo que dice más adelante en el 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Qué pasó? Viste que hay mucha gente que dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue ese hermano? ¿Por qué si era líder ahora ya no está en la iglesia?
Ay, ¿por qué? ¿Viste que? Entonces yo le digo, lea la Biblia, hermano, acá. Juan 6 te explica. ¿No? ¿Qué dice el 66? Póngalo así con un fibrón para que usted lo tenga anotado. A partir de ese momento muchos discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Quién era a quién abandonaron? Entonces, ¿qué espera para el pastor Emanuel, para un líder de hogar de vida? ¿Qué se espera para otra persona que no tiene la capacidad? Porque hay veces que dicen, no, ¿sabe por qué se fue? Muchos se fueron de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el pastor ya perdió el poder. Se le perdió el cargador del Espíritu Santo, ya no tiene poder del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a la Biblia, ¿a Jesús también se le acabó la llenura del Espíritu Santo? ¿Se le acabó? Pero ¿qué quiero explicar con esto? Quiero llegar a un tema muy importante porque es la llave que desata la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas? La llenura del Espíritu Santo. Para que dejemos de estar pensando en esfuerzos humanos que no logran nada. Vamos al 67. Dice, entonces Jesús mirando a los 12 les pregunta, ¿ustedes también me van a abandonar? Simón Pedro, que era el que siempre, viste que siempre hay uno en el hogar de vida que el que habla primero, pero que siempre mete la pata. Bueno, pero en este caso le pegó Simón y dice, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes la palabra que da vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro había podido desarrollar la fe. Dígale el del lado, fe. Mírelo el de los, amarrelo, dígalo, que no te distraiga un niño. Porque el pastor de allá te va a tirar con el micrófono. ¿Para cómo tengo una puntería? Después saca el sombrero el pastor de acá sin tocarle la cabeza. Amén. Gracias, pastor Alex. Vamos al 26 para que entendamos por qué Pedro tenía más fe, podía confiar y no había decaído en ese momento. ¿Por qué Pedro podía tener fe? Pedro pasaba más tiempo con Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Pero en ese momento, en el capítulo 6, hacía poquito que Pedro se había convertido. Pero mire, vamos al 26, volvamos para que entendamos todo este tema. Dice, Jesús les contestó, le dijo a los discípulos, ¿no? Les digo la verdad, ¿ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer? En el capítulo anterior había hecho la bendición de los panes y los peces. Y Jesús se había escapado y lo perseguían a Jesús ¿para qué? Para ver más milagros, amén. Y dice, no porque hayan entendido las señales de los milagros. Lea conmigo esta parte. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Mucha gente sigue a Dios porque hizo un milagro en su vida, pero todavía no han entendido el significado de por qué Dios hizo eso en sus vidas. Los milagros que hace Cristo, que hace Dios y los que hace en este tiempo es para despertar la fe. Los milagros que Dios hace en esta era son para despertar tu fe, para que conozcas a Cristo, pero de ahí en adelante es lo que en esta noche voy a hablar. ¿De qué voy a hablar en esta noche? De sacrificio, decirle al del lado, de sacrificio. Porque muchos siguen a Dios por los milagros. Y dice el 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, por las cosas de este mundo. Hay mucha gente que por eso le decía, no se preocupen de hacer las cosas con sus fuerzas, en lo que están pensando en lo terrenal, en las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación, amén. Él tiene el sello para aprobarnos a nosotros.
Entonces la gente, los discípulos estos más adelante en el capítulo 66 se fueron, miren lo que le dice en el capítulo 28. Ahí estaban llenos porque habían visto milagros, ¿viste? Estaban llenos de fe. ¿Viste? Como esa gente que Dios hace un milagro en ellos y creen en Dios, ¿viste? Qué bueno es Dios. Y del 28 al 66 ahí ya derrapan. Dice, nosotros también queremos realizar la obra de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y esa palabra, crean, es la importante. Porque creer no es saber que Dios existe. Creer no es saber que Dios es poderoso. Creerle a Dios es cuando yo pongo mi vida en sacrificio para cumplir la palabra de Dios. Porque cumplir la palabra de Dios requiere un sacrificio, un esfuerzo que yo hago por mí mismo para agradar al Padre. En la antigüedad se conseguía un becerrito, se hacía crecer, un corderito, y se lo hacía crecer y se lo llevaba al tabernáculo y se lo sacrificaba. Y había un esmero con amor de criar a ese animalito para que sea perfecto, no tenga mancha, no se lastime. Llevarlo perfecto, porque era el símbolo de mi importancia de las cosas de Dios. Hoy Dios no te pide sacrificios, que vayas y te camines a alta gracia o que hagas cosas grandiosas. Te pide un sacrificio personal, una entrega personal. Porque así como estas personas, estos discípulos, estaban camino a un liderazgo, necesitaban entender la importancia de seguir a Cristo y que requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo, requiere ir más allá. No me quiero detener para no demorarme, así que si me acompaña rapidito, Gálatas 3:2, busque rapidito. Y para creer en Dios hay que tener la fe desarrollada. Y para tener la fe desarrollada necesito sacrificio. Porque hay muchas personas, el otro día me dijeron, vos no entendés el significado de fe. Mira, hermano, muchas personas pueden pensar que no entiendo el significado de fe. Pero tengo 42 años y sigo trabajando en el Evangelio pese a todos los golpes que el enemigo me ha propinado. Porque no ha sido fácil estar hoy con 42 años sirviendo al Señor. Hemos pasado cosas muy fuertes y estoy acá. Entonces para estar hasta este momento se requiere sacrificio y tener la fe desarrollada. Porque cuando vos estás pasando un momento de dificultad, un momento de prueba, cuando ya no ves la mano de Dios como estos que después le decían los discípulos, bueno, hacen un milagrito más y vamos a ver si seguimos creyendo, ¿no? Después usted léalo en su casa. Si sos el Hijo de Dios, hace otro milagro, ¿no? Como gente que hace 10 años que viene a la iglesia y le pide al Señor, hace otro milagro para ver si yo realmente creo en vos o no. Ya está, el primer milagro. Por eso Jesús le decía, no entendieron el significado de la acción milagrosa mía en tu vida. Yo te elegí por algo. Te elegí porque en vos vi algo, un futuro que yo tracé para vos. Una cosa maravillosa gesté desde antes de la fundación del mundo para que desarrolles en mi Espíritu Santo. Y te estás preguntando si sí, si no, si esto, si aquello. Pero necesitamos desarrollar la fe y creer. Amén. Y para eso se necesita un esfuerzo más allá de lo carnal, un esfuerzo espiritual. ¿Lo tiene Gálatas 3:2? Dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo? Esto léalo como si es para usted, ¿sí? Dice, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés, por venir a los cultos, por hacer todo perfecto? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Creíste porque recibiste la palabra en tu corazón y la cumpliste. Por eso creíste. Porque hay gente que viene solamente para cumplir con Dios. Por eso el primer pasaje dice, no, los esfuerzos humanos
no logran nada. Se necesita algo espiritual para alcanzar. Y es creerle a Dios, creer su palabra. Mire lo que dice el 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Bueno, eso lo dijo Pablo, no se la agarren conmigo, ¿no? Después a Pablo le dicen, en 1 Corintios 5 le dicen, Pablo, mandaste una carta, estaba dura. Y Pablo cuando le contesta le dice, mira, si estaba dura, el problema tuyo. Yo voy, cuando vaya le voy a dar más a peor. Estaba engranado Pablo, claro, le habían metido preso. Y estaba en... Dice, yo estoy preso y no me estoy quejando, ustedes que están libres se están quejando. Parece como los que están afuera de la cárcel y se quejan de la comida de la madre y el que está dentro de la cárcel está llorando, ¿no? La comida de la mami. La comida de la mami, lo rico que era. ¿Te acordás qué salada que la hacía? Dice, después de haber... Mira, dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu Santo? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué tratan de ser por sus propios esfuerzos? Y eso pasa cuando en el camino del Señor empezás a transitarlo, porque estás cumpliendo. Vengo a la iglesia. Yo el otro día le decía a un hermano, no vengas a la iglesia para cumplir con Dios. No seas líder para cumplir con tu cabeza de red. No seas así. Porque acá Pablo te dice que eso es un trabajo en vano. Hacelo porque estás lleno del Espíritu Santo. Hacelo porque le creíste a Dios. Hacelo porque confías en Él, que la obra que estás haciendo es para Cristo, no es para vos. Que la obra que estás haciendo es más grande que tus ideales, que tus pensamientos. Porque en la palabra del Señor dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Los de ustedes lo único que hace es arruinar las ideas que yo tengo acerca de usted. Y después dice en Jeremías, yo tengo deseos de bien, pero nosotros con nuestras acciones, nuestros pensamientos mundanos, nuestros pensamientos que queremos aplicar a la iglesia, arruinamos el trabajo perfecto del designio de Dios para nuestra vida. Imagínate, Dios tiene preparado algo maravilloso para vos, pero con cada idea que vos le metés al pensamiento de Dios, haces más difícil la tarea, en vez de hacerla más fácil y gozosa. Por eso acá Pablo le dice, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido nada. No puede ser que no les haya servido nada todo lo que viviste en el Señor, todo lo que viviste hasta ahora y todavía no puedas comprender y lo estés haciendo con un esfuerzo, no lo estés haciendo con amor, ¿no? Mire lo que dice el 5. Vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y a hacer milagros entre ustedes porque hacen las cosas bien o porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Por fe, amén. Y el 6 dice, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Esto le estaba hablando a los judíos. Estaba hablando a los judíos porque Abraham, usted estudie la vida de Abraham. Y Abraham, pese a no tener el Espíritu Santo, él primero fue el que rindió tributo a Dios. El primero que puso el diezmo, nadie le había dicho, fue el primero que puso el diezmo, fue el primero que le creyó a Dios. Y eso le agradó a Dios, porque puso a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y Dios, ¿qué hizo? Este me gusta. Y lo eligió para que sea su pueblo. A Dios le agradan los que creen en Él. Desatan el poder de Dios los que creen en Él. No los que lo hacen porque es una obligación, porque es un compromiso adquirido, porque te enamoraste de Dios.
Porque tarde o temprano eso va a quebrar. Esa lucha interna va a quebrar tu alma. Mire el verdadero sacrificio que Dios agrada. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, y que sean un sacrificio vivo y santo. ¿Cómo? Vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otras palabras, que sea tanto el amor de Dios que haya en tu vida que el reflejo sea tu sacrificio vivo. Porque llegan momentos donde tenés que mostrar sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos son seguidores de Cristo? En la Biblia dice que si estamos pasando por sufrimientos y penalidades y oprobios, es porque nos estamos pareciendo a Cristo. Porque Él también pasó las mismas penalidades. Y si tenés que hacer sacrificios, al que vos seguís también hizo un sacrificio. Y Él dejó todo por vos. Por eso debemos entender el sacrificio de Dios a través del amor. No hay forma de entender el sacrificio de Cristo si no es a través del amor. Si no podés hacer, viste que el amor dice que lo hagamos todo desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Te está dando el secreto. Te está dando el secreto. Y busque rapidito conmigo 2 Corintios 10:3. A veces por las cuestiones de la vida y esta pandemia, muchos perdieron la noción de lo que es sacrificio para Cristo. Si el culto es por la mañana, mire, hoy tuvimos culto a la mañana y como estaba nublado y lluvioso, estaba la mitad de la congregación y la otra mitad estaba con los ojos chiquitos así. Es difícil, pastor. Sacrificio. Cuando tenés que trabajar en el hogar de vida, tenés que hacer las milanesas esas. Y estás renegando, faltaron todos, estoy solo, pastor. Te mandan un mensaje de odio, ¿viste? Pastor, estoy solo trabajando. Y bueno, hermano, te lleva la bendición vos solo. ¿Sabe qué dice Cristo en ese momento? Me dice, muchos me siguen por los panes y los peces. Y te preguntaría ahí Jesús, ¿y vos te vas a ir o te quedas? ¿Te vas o te quedas? ¿Sos de los valientes? ¿O de cuando se acaban las dádivas? ¿Tiene 2 Corintios? Dice, ¿somos humanos? Mire cómo hablaba Pablo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Hoy el mundo a través de las redes sociales es un mundo de argumentos falsos en contra de Cristo. Para eso Dios necesita gente como vos que vaya y con las armas poderosas del Espíritu Santo rompas estas fortalezas. Y dice el 5, destruimos todo tipo de obstáculo, de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y les enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? ¿A obedecer a quién? Por eso a veces es difícil y tenés que generar un sacrificio. Porque a veces tenés que hablarle a personas que son tus amigos y tenés que decirle una cruda realidad, que están equivocados y que tienen que entender
para que pueda romper esos argumentos, esos obstáculos que le va a impedir llegar a Cristo. Y hoy mucha gente, a través de no querer sacrificar, no pueden llegar a Cristo, porque el Padre necesita que hagamos un sacrificio. El tabernáculo, ¿qué era lo primero que tenías que hacer cuando llegabas al tabernáculo? ¿Presentar qué? Tu sacrificio. Y hoy, cuando te presentaste acá al Padre, trajiste tu sacrificio. Vaya buscando Gálatas 2:20. Vamos rápido hoy porque por cuestiones de tiempo. Pero mucha gente no entra en sus corazones la palabra de Dios y no pueden llegar al corazón de Dios porque hay mucho pensamiento humano y no quieren sacrificar esos pensamientos humanos. Creen que su razonamiento humano es el correcto que los llevará a Cristo. He estado hablando este último tiempo con mucha gente que está pasando muchas pruebas y llegaron a eso, y mientras hablaba con esas personas me decían: pastor, me doy cuenta de lo que está sucediendo en mi vida. Toda esta enfermedad que vino a mi vida es porque yo no puse a Dios en primer lugar. Pero mire lo que dice Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado ¿con quién? Esto lo decía Pablo. Mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo. ¿Cuántos lo conocen este pasaje? A ver, levanten la mano. Viste que muchos dicen: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Van en la calle: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y el sábado hay tormenta y el ya no vivo yo, más prendo Netflix, más me quedo en casa. Tenés que ir a visitar un hermano que le dicen collar de bocha. Es más denso que avena de Portland. Es infumable el hermano. Y te dice: te tocó ir a visitarlo esta semana a vos. Y yo, sí, eso. Y andas buscando una excusa. ¿Ya crucificaste tu yo juntamente con Cristo? ¿Entendiste el significado? Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por eso. Sacrificio es algo que me impongo yo mismo para satisfacer al Padre. Hago un sacrificio yo mismo porque Él también lo hizo por mí un día. Porque de lo que de gracia recibí también tengo que dar de gracia. De gracia fui tomado, también de gracia tengo que hacer que otros se acerquen al Padre. Y mire, para terminar, Juan 3:30. Y esto anótelo. Esto anótelo porque es la clave del sacrificio. ¿Usted quiere aprender la clave del sacrificio? ¿Esto sabe quién lo dijo? Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se enteró que él tenía un ministerio, se fue al medio del monte. Se vestía con pieles de cabra o de oveja, no sé cómo era, pastor, usted que sabe más del Juan el Bautista. De camello. Tenía su propia joroba, era para disimular la joroba que tenía. Se me vestía camello. Va a haber muchos hermanos que van a decir: mañana me voy a comprar un... Algunos se compran los buzos canguritos para disimular la panza. Viste que tienen el bolsillo acá y dicen: no, que llevo siempre el rompeviento ahí. El rompecubierto lleva ahí. Pero mire esta frase final, porque sabe que si usted lo lee lleno del Espíritu Santo, este fragmento,
Mucha gente venía a Juan el Bautista y le dice, mira, Jesús también está bautizando en otro lado. Y nunca falta ese que dice, y bautiza mejor que vos. No te entra agua en los oídos, no. Son de esos que se hacen bautizar por Jesús y después venían y se hacían bautizar por Juan el Bautista. Nosotros había un hermano que ya lo había bautizado tantas veces que ya se le arrugaba la piel ya de tanto bautismo que tenía. Porque él creía que en el agua se quedaban los pecados, él había entendido eso, ¿no? Yo le dije, hermano, cómprate una ducha ya y hacelo en tu casa. Le mandaba el bote de 5 litros de agua bendita, ¿viste? Para que se bautice en su casa. No vendo agua bendita, hermano. Eso. Dame uno, hermano. ¿Cuánto sale? Pero mire esta frase que dice: es necesario que Él crezca. Estaba hablando de Jesús. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él lo decía para su vida. Es necesario que Cristo crezca en mí, que yo mengüe. Esa es la base del sacrificio, esa es la base del amor, esa es la base que te lleva a que estés 30 años, 40 años en el Evangelio y sigas tan enamorado como la primera vez. Pónete de pie. Esa es la base, que todos los días Cristo crezca más y vos mengües. Porque si vos creces, el pensamiento humano un día va a tomar control. El razonamiento humano va a venir. Y todos los argumentos y estrategias mundanas van a venir a tu vida y te van a hacer desviarte del camino. Porque no estás dispuesto. Hay gente que llegó a ser cabeza de red y después dejó el trabajo porque era mucho sacrificio. Otros porque no pudieron mantener el trabajo para Dios, porque no entendieron cómo era el sacrificio. Hay gente que Dios hizo milagros grandísimos en ellos. Y he tenido la oportunidad de hablar con una persona hace poco y dice, no, porque yo ahora entiendo más las cosas de Dios. Y bueno, yo la estoy llevando así, porque la estoy llevando bien así como la estoy haciendo. Le digo, hermano, ¿hace cuánto que estás en el camino del Señor? Hace un año. Bueno, yo tengo más de 30 años en el Evangelio. Y te puedo decir que esa forma no es. No, pero este es el método que yo voy a aplicar porque me conozco a mí. Y, ¿sabes qué? Te faltaría estudiar un poquito de Juan el Bautista. Te faltaría estudiar un poquito de Pedro. Te faltaría un poquito estudiar más de Pablo. Dejaron todo por Cristo. Para que algún día podamos decir con palabras verdaderas y veraces en nuestro vocabulario, de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque esas palabras que son fáciles de decir, para que haya autoridad en esas palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermano, se tiene que ver. Hoy la palabra sacrificio es una palabra perdida, extinta. Los matrimonios funcionan mal porque no hay sacrificio. Ninguno quiere sacrificar nada de sí por el otro. Lo contrario del amor, que es dar todo al otro sin esperar nada. Todos lo sabemos. Hay una hermana que siempre me lo repite, ¿no? Pero esas palabras todavía no han sido rema en su corazón. ¿Por qué? Porque necesita acabar quién acá. Necesita evitar quién acá. Necesita morir quién. Necesita evitar Cristo y necesita morir quién. Yo, como Cristo también murió, para que ya no sean mis pensamientos, sean sus pensamientos. Ya no viva yo, mas Cristo vive en mí.